¿Qué se entiende por culturización? ¿Qué es la culturización? ¿Y cómo afecta al estudio de la Biblia? Quédense, ya regresamos. Bienvenidos amigos a otro segmento de su programa Diálogo Abierto. Estamos en una serie de programas en los cuales estamos analizando cómo afecta la culturización a la experiencia cristiana, al cristianismo, a la interpretación bíblica. Y nos acompaña el doctor Fernando Canale. Gracias, doctor Canale, por estar con nosotros. Un placer. Es un gusto poder tenerlo aquí en los estudios de 3ABN. En esta oportunidad, y ya habíamos anticipado un poquito esto a nuestros televidentes, íbamos a enfocarnos un poco en lo que es la culturización del cristianismo. ¿Y qué se entiende por el fenómeno de la culturización del cristianismo? Perfecto. Pienso de que debemos comenzar estudiando alguna porción de Pablo que nos puede ayudar a ver cómo el apóstol Pablo ya de alguna forma había incluido en la Biblia ciertos planteos fundamentales acerca de este tema. Así que te pediría, si eres tan amable, de leer 1 Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 16. Invitaría también a aquellos que nos están viendo y siguiendo a hacer lo mismo, a tomar sus Biblias y abrirlas en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 16. Muy bien, 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 al 16 dice: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Un pasaje que para muchos debe ser conocido, y como siempre el apóstol Pablo no nos da muchas ilustraciones. El apóstol Pablo toma un tema, va a la esencia del tema y después tiene una capacidad increíble de conectar una cantidad de asuntos difíciles y profundos en pocas palabras. Así que lo que diría es que voy a comentar un poquito repitiendo lo que nos presentó el apóstol en los versículos 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Aquí hay una expresión clara de lo que discutíamos en la primera edición en el cual tú decías si el mundo era, la sociedad tenía que ver con el mundo. Exacto, y aquí se repite otra vez. Y acá el apóstol Pablo está claramente haciendo esa identificación. Y está hablando de que el mundo, la sociedad, tiene su espíritu. Ahora, la cultura y el espíritu en el cristianismo son diferentes. Es decir, está la cultura espíritu del mundo, por un lado, y está la cultura espíritu de Dios. Eso es lo que se está presentando acá. Ahora, ¿por qué yo digo cultura espíritu? Porque la cultura no es simplemente, por ejemplo, como decíamos al principio, la corbata o el saco o lo que sea, sino que es una forma de pensar.
Ajá. Entonces, la sociedad desarrolla con sus valores, sus pensamientos, su interpretación, su forma de pensar, lo que llamamos cultura. Cultura y pensamiento es lo mismo, y las formas de acción y actividad que nosotros desarrollamos en cualquier nivel de la vida tiene que ver con el pensamiento, y el pensamiento es esa capacidad grande que nos distingue de todas las otras criaturas, que llamamos el espíritu. Nosotros tenemos que ver que hay un espíritu cultura del mundo, pero al mismo tiempo hay un espíritu cultura de Dios. Y acá queda claro porque el apóstol está hablando, de paso está hablando de asuntos que tienen que ver con la unidad de la iglesia y que tienen que ver con la salvación. Y dice, de vuelta, con estos elementos en mente, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, espíritu cultura del mundo, sino el espíritu cultura que proviene de Dios, para que no seamos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que acá el Espíritu, que Dios es Espíritu, también tenemos el Espíritu Santo. Dios a través del Espíritu Santo se revela a nosotros en la Biblia, de tal forma que la Biblia es un libro espiritual, porque nos revela el pensamiento de Dios. Así que nosotros como cristianos no recibimos la cultura o el espíritu de la cultura. Lo que nos hace cristianos es que recibimos el espíritu de Dios. Ahora, el espíritu de Dios es una forma de pensar. A veces los cristianos pensamos que el espíritu es como un poder sobrenatural que entra en nosotros y nos transforma. En realidad la Biblia acá nos está diciendo, el apóstol Pablo y en muchos otros pasajes, es de que ese espíritu que viene es una forma de pensar que Dios nos ha revelado a través de las Escrituras por medio del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces no estamos hablando del Espíritu Santo aquí, estamos hablando del Espíritu Santo que nos da un espíritu, que es la forma de pensar que tenemos. Entiendo. Que es la forma de pensar de Dios, es la forma de ver de Dios. Ahora, esto es muy importante, porque lo que es espiritual es una forma de pensar, es una forma de sentir. Como dice en otras partes la Biblia, la palabra de Dios nos penetra y discierne aún lo interior del alma. Y ese aspecto es el aspecto propio de la espiritualidad de la Biblia. Pero hay otra espiritualidad a la cual nosotros pertenecemos y que debemos salir de esa espiritualidad, que es la espiritualidad del mundo. Entiendo. Entonces, cuando nos hacemos cristianos y uno testimonia acerca de la gran transformación que ocurre, y nosotros estuvimos hablando de algunos ejemplos entre nosotros de gente que ha sido transformada y predica acerca de ello, esa transformación se ocurre porque esta persona ha estado viviendo de acuerdo con los parámetros y pautas de la cultura del mundo, ha estado culturizados allí, pero ahora al encontrar a Dios encuentra una forma distinta de pensar, una forma distinta de evaluar, y esa transformación se hace dentro de nuestro espíritu, que está la forma de funcionar de nuestras mentes en el cerebro. Correcto. Ahora, con eso en mente, seguimos el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana. De vuelta entonces estamos hablando del espíritu. Pero humano. Claro, pero nosotros, acá, exacto, del espíritu humano, pero dice, por lo cual también nosotros ahora hablamos, pero él dice, lo que nosotros ahora hablamos como cristianos, no lo tomamos por palabras enseñadas por sabiduría humana. Es decir, ahora como cristianos nosotros hablamos, pero no hablamos del punto de vista de la cultura, del espíritu de la cultura, del espíritu del mundo, sino que ahora estamos hablando con las palabras, continúa él diciendo, que enseña el espíritu. O sea que ahí está, ahora el cristiano habla, ahora el cristiano se expresa, ahora el cristiano piensa, pero lo que el cristiano expresa y piensa ya no es generado por su cultura, ya no es generado por donde ha sido enseñado, sino que es generado a partir de las palabras que recibe de Dios a través de la revelación. Ahora esas palabras, claramente para tú y para mí, están en la Biblia. En la Biblia. Exactamente. La fuente. De toda... De la espiritualidad. Exacto, la espiritualidad que me vas... La espiritualidad de Dios, que me va a sacar de la espiritualidad del mundo, de la cultura, vienen de la revelación de Dios. Pero lo interesante que dice acá, al final del versículo 13, sino que
con las palabras que enseña el Espíritu, claramente el Espíritu de Dios, y el Espíritu, interesantemente aquí, es el que nos enseña, nos guía. Habría mucho que decir acerca de cómo al leer la Biblia, el que está operando en nuestros corazones es el mismo Espíritu que ha ayudado a los profetas a producir estas palabras que nos comunican a nosotros el Espíritu y la forma de pensar de Cristo. Correcto. Acomodando, dice, ahora lo espiritual a lo espiritual. Ahora, eso de acomodar lo espiritual a lo espiritual es importantísimo. Esta es una palabra que interesante, acomodando ahí. Ya, es la acomodación. Ahora, ¿qué acomodamos nosotros? ¿Acomodamos la Biblia, lo espiritual, a lo del mundo? No es lo que el Espíritu está diciendo. Está diciendo que ahora vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero ¿qué es lo espiritual? Lo espiritual es lo que es revelado a nosotros por el Espíritu. Lo que significa que debemos entender el Espíritu en la base de lo que el Espíritu ha dado. No debemos tomar elementos de la cultura, ya sea de la cultura científica, de la cultura filosófica o de la cultura popular para entender la Biblia. Eso es parte de la cultura del mundo. Pero la cultura que Dios nos da a nosotros viene por las palabras reveladas del Espíritu, y cuando la vamos a entender tenemos que acomodar lo que el Espíritu dice. Por eso es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ahora ya acá, en este pasaje, lo espiritual es netamente lo espiritual que proviene del Espíritu de Dios, como contrapuesto a lo que viene del mundo, que vendría a ser lo cultural o el espíritu del mundo. Pero en el pasaje ahora, acomodar lo espiritual a lo espiritual es acomodar las palabras y el pensamiento del Espíritu con otras palabras y pensamiento del Espíritu que encontramos en la Biblia. En otras palabras, vendría a ser una afirmación del principio de que la Biblia se interpreta a sí mismo. Y no de que, por ejemplo, si tú me vas a interpretar lo que yo estoy diciendo ahora, no puedes interpretarme a mí en base de lo que tú dijiste. Me tienes que interpretar a mí en base de lo que yo he dicho. Correcto. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si queremos entender a Dios, debemos entenderlo en la base de lo que Dios dice y hace, no en base de lo que otros dicen y hacen. Ahora, seguimos acá en el versículo 14. Y ahora el apóstol, con esto en mente, hace una distinción. Pero el hombre natural, dice él, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. En realidad la traducción mejor es de que son necias, no tienen sentido. No tienen sentido, ese es el significado. Y no las puede entender porque se la ha de discernir espiritualmente. Entonces es muy interesante. Esto significa que una persona que vive sin conocimiento de la Biblia, sin conocimiento de los elementos espirituales, cuando comienza a estudiar la Biblia le es muy imposible entenderla. No hace sentido. No percibe. No la percibe. Ya. ¿Por qué? Porque la está leyendo desde la perspectiva de su experiencia personal, privada, que ha sido formada, como explicábamos en el primer estudio, a partir de lo que ha sido la sabiduría y el espíritu del mundo. Entonces ese es el hombre natural. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque han de ser entendidas espiritualmente. En cambio, en contraposición con el hombre natural, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea que acá tenemos un hombre natural y un hombre espiritual. El hombre natural ha sido formado a partir de la cultura. El hombre espiritual es el que se ha encontrado con el Espíritu de Dios. Ahora, para encontrarse con el Espíritu de Dios, te encuentras con las palabras del Espíritu de Dios y las aceptas. Cuando ese milagro se hace. Porque es un milagro. Claro, porque el hombre natural no puede conocer lo espiritual. Correcto. Y todos nosotros hemos comenzado en esta vida como hombres naturales. Por supuesto. Pero en algún momento la palabra de Dios viene y nosotros la recibimos y no la podemos entender porque tiene que ser entendida espiritualmente. Entonces se da un milagro que no debería suceder, pero que sucede y que es de alguna forma le damos entrada a esa palabra un poquitito. Y cuando ese milagro inicial se da y se da una entrada un poquitito a esa palabra de Dios, después ya sí podemos empezar a entender lo espiritual con lo espiritual, porque ese poquitito ha entrado y le hemos dado cabida.
Y de pronto se abre lo que es la base, que es la Biblia, al entendimiento. Exacto, y entonces Y se mueve de lo cultural a lo espiritual. De lo que hemos absorbido, de lo que hemos estado llenos por la X cantidad de tiempo, Exacto. a este nuevo elemento que es la Biblia. Y ahí se muestra cómo es la palabra de Dios la que produce el cambio. Y hay en el libro de Apocalipsis está ese ejemplo que se presenta de que he aquí a la iglesia de la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo. Ese es el llamado. En la Biblia el llamado de Dios es una de las grandes acciones salvíficas de Dios que Dios la hace a través del Espíritu Santo de dos maneras. Dando la Biblia para que la leamos, pero también el Espíritu Santo está presente cuando nosotros la leemos para producir ese milagro. Él es el que nos da esa capacidad de aceptar, por lo menos de entender ese principio de apertura. Cuando le abrimos la puerta, entonces ese elemento espiritual entra en nuestra vida y ya a partir de eso por lo menos podemos continuar entendiendo poquito a poquito la Biblia, pero no es un entendimiento que se abre 100% de golpe, como si abriéramos así una compuerta de golpe o tiráramos un dique abajo. Es un proceso. Es un proceso pequeño y que va avanzando, y entonces el cristiano comienza a tener este sentimiento de comenzar a descubrir cosas nuevas, aun cuando ya haya leído la Biblia muchas veces, pero cuando se acepta ese principio espiritual, ahí se cambia. Y lo último que dice acá es, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá al Señor? Y entonces la conclusión, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo es ese milagro que proviene a través de la Biblia cuando nosotros aceptamos poco a poco esos parámetros que reemplazan a nuestra forma pasada de pensar. O sea, de vivir una vida culturizada, con los pensamientos absorbidos, con las ideas, con lo que producimos, que todo fue parte de esa absorción de vivir en el mundo cultural. Cuando se abre esa puertita, como usted lo ejemplificó, esa ventana, por iniciativa por llamado de Dios, del toque a la puerta, sin embargo la iniciativa, o sea, la decisión parte del ser humano. Estoy en lo correcto, el hombre tiene que decir. Bueno, sí. Los teólogos tendrían mucho cuidado con la palabra iniciativa. Nosotros no podemos tomar la iniciativa de ir a Dios. Obviamente, acá se está mostrando de que Dios toma la iniciativa, tiene el Espíritu, se acerca, se revela, produce la Biblia, toma medios para que lleguemos a conocer la Biblia, pero también está presente en ese momento. Ahora, todo eso no nos va a hacer a nosotros espirituales, y como respuesta a esa iniciativa nosotros tenemos que tener la respuesta, que es también una iniciativa nuestra, libre. Nosotros podemos decirle que no a Dios, y hay una libertad allí en respuesta a la iniciativa de Dios, en la cual nosotros debemos tomar la iniciativa. En el proceso entonces la iniciativa por supuesto viene de Dios, Dios nos llama, Dios nos busca. Exacto. Constantemente. Pero también está la iniciativa de responder a la Exacto. iniciativa. No es la iniciativa en separación de Dios, Exacto. pero es una iniciativa de respuesta. De respuesta. Pero qué interesante. ¿Cómo esto puede brindar luz al proceso? O sea, ¿se puede dar el proceso a la inversa una vez que el cristiano empezó ese proceso de conocimiento, de aceptación? ¿Cómo es que puede llegar a culturizarse entonces? Muy bien, ese es otro asunto. Ese proceso continúa y nosotros continuamos abiertos a la cultura. Entonces, es también parte de nuestra iniciativa el saber si ahora nosotros queremos, como quien dice, continuar bebiendo de ese espíritu, el nuevo espíritu, el Espíritu de Dios, o si nosotros continuamos, por decisión nuestra también, bebiendo de ese espíritu del cual veníamos. Y eso es un aspecto también de la iniciativa de nosotros. ¿Cuánto valoramos ese Espíritu de Dios? ¿Realmente nos está atrayendo y queremos dedicar nuestra vida completamente a ello? ¿O simplemente estamos allí, no leemos la Biblia? Y si no hacemos esto, el proceso de culturización que nos ha formado
en la primera parte de nuestra vida, también nos va a seguir formando continuamente a través de toda nuestra vida, lo que significa que nosotros vamos a seguir recibiendo mensajes de la cultura, televisión, películas, libros, personas, Correcto. y nosotros continuamos pensando a partir de esa comida que nos da el mundo. Pero si nos convertimos en cristianos, ya esa comida no nos satisface y estamos buscando el pan de vida, y entonces vamos a ir a la Biblia. Pero si no nos atraemos, o el Espíritu no nos atrae suficientemente como para que nosotros dispongamos de tiempo y de estudiar esa palabra de Dios y de ponerla en práctica, pues claro, el proceso puede revertirse. Y este es un proceso apasionante, un proceso de crecimiento en el cual nosotros vamos aceptando más y más, conociendo más y más a través de la instrucción del Espíritu Santo, poniendo ese espíritu de entendimiento. Correcto. Muy bien. Amigos, este es un tema apasionante. Quédense con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos haciendo un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Gracias amigos, estamos de regreso en Diálogo Abierto y hemos estado analizando cómo es esa aceptación, ese proceso en cuanto el hombre natural abre esa puerta por ese llamado de Dios y se transforma en un hombre espiritual, poquito a poco, en un proceso lento. Y es interesante lo que usted comentaba, me gustaría que lo repita un poquito. Esto no es algo que sucede y se abre toda la puerta como una compuerta con todo el bagaje de información, sino que es un proceso más... Claro, así como al comienzo de nuestra vida, todas las informaciones que tenemos se han ido ajustando a través de un periodo de tiempo en el cual las hemos ido recibiendo, integrando, utilizando y desarrollando. De la misma forma, cuando el cristiano se abre a esta nueva forma de pensar de Dios, también se da ese mismo proceso que toma tiempo. Un punto que quería agregar es que este proceso se da de culturización, no solamente en las personas que no conocen a Dios hasta que son grandes y luego cuando son grandes llegan a conocer la Biblia personalmente, sino que también se da en personas que han nacido en hogares cristianos y han sido educadas en formas y pautas de pensamiento cristiano. Es decir, no necesariamente la culturización tiene que ser la culturización del mundo, sino que esa recepción cultural de los contenidos de la Biblia no los hace todavía espiritual, porque el chico las está recibiendo como parte de su cultura, las está absorbiendo, pero no las está pensando y aceptando como un cambio dentro de la vida. Así que para ese chico que tiene 12, 13, 14 o 15 años, ha experimentado todos los principios cristianos y enseñanzas cristianas como parte de su cultura. Por lo tanto, es todavía cultural y no es cristiano. Muchas veces nosotros los padres no nos damos cuenta de eso. Nosotros hemos llegado a Cristo, nos hemos entregado a Cristo, hemos hecho el cambio y ahora comenzamos a enseñarle todo el cristianismo a los chicos y pensamos que porque le enseñamos el cristianismo, ellos son cristianos espirituales. No son cristianos espirituales. Han sido formados con esas pautas, pero todavía necesitan encontrarse con Cristo a través de la Biblia y abrirle la puerta al Espíritu de tal forma que ellos puedan ahora hacer la distinción entre los aspectos que son del mundo y los aspectos que han recibido de la Biblia, pero hacerlos propios de ellos, espirituales, en la forma de pensar y no solamente como elementos automáticos que están en la vida. Por ejemplo, hay algunos que tienen ciertas cosas que ellos hacen, con adventistas guardan el sábado y es una cosa automática, han sido enseñados desde chicos, pero no hay esa convicción espiritual. Por lo tanto, tienen ciertas costumbres culturales que las hacen, pero que no han modificado su forma de pensar. Y solamente cuando la forma de pensar es modificada, un individuo se transforma en cristiano espiritual. Hasta ese punto, entonces, se podría decir que es un cristiano de costumbre. Exacto. Que aceptó todas estas tradiciones, estas costumbres que nosotros aceptamos, que pueden ser obviamente muy bíblicas, sin embargo la experiencia, lo que estamos hablando aquí es de una experiencia.
Y precisamente porque es un cristiano de costumbres, entonces va a decidir sus puntos de vista pesando las costumbres que le vienen. Las costumbres de la iglesia, las costumbres del mundo, para él son todas costumbres. No le afectan a su forma de pensar. Solamente cuando se da cuenta que el cristianismo no es algo acerca de costumbres, sino que es algo acerca de la forma de pensar, entonces la importancia de la Biblia y del estudio de la Biblia se descubre. Y entonces el personaje realmente se hace cristiano, porque entonces el cristiano puede ser nominal, cuando es un cristiano de costumbres, o puede ser un cristiano espiritual, que es aquel que ha cambiado su forma de pensar y tiene la mente de Cristo. Y me gusta esa analogía o esa forma de mostrarlo. La experiencia cristiana es una forma de pensar, porque estamos pensando, estamos teniendo la mente de Cristo. Efectivamente. Y esa es una de las cosas que a los cristianos de alguna forma se han olvidado. Ellos piensan de que, bueno, el cristianismo es adorar, el cristianismo es ir a la iglesia, el cristianismo es cantar, el cristianismo es bautizarse, son todos ritos, y luego se van a la casa y piensan de la forma como ellos han sido educados en las escuelas o en la televisión o en la calle o en el barrio. Y en realidad el cristiano se transforma en cristiano cuando el pensamiento se pone en servicio a Dios y lo sigue a Dios como ha sido revelado en Cristo Jesús y en la Biblia. Qué interesante. Y es bueno recalcar esto. Y a modo de resumen, estamos llegando al final del tiempo para este programa, pero a modo de resumen, ¿cuál es ese momento? ¿Cómo se puede identificar ese momento en que el cristiano empieza, el hombre cultural empieza esa experiencia cristiana? ¿Cuál es ese momento especial en que su corazón es tocado? Bueno, eso solamente lo puede determinar cada individuo. Es individual. Y en cada individuo se da en tiempos diferentes, a edades diferentes, en circunstancias diferentes, porque Dios es el que de alguna forma trabaja en la mente a través del conocimiento de las Escrituras. A veces el individuo no conoce las Escrituras, pero ha escuchado a alguien hablar acerca de esto, ha escuchado una porción de un programa de 3ABN o lo que sea, sí. Y ahí eso ha entrado en su mente y el Espíritu de alguna forma hace de que ese dato haga sentido, no sea sin sentido como acá el apóstol Pablo decía, sino que haga sentido, y el que le permite hacer sentido es el Espíritu Santo como maestro de ese pedacito de información que le ha llegado a través de un amigo, a través de un cartel, a través de un himno o lo que sea. Es básicamente una experiencia personal. Muy personal. 100% personal. Muchas gracias. Y vamos a seguir en el proceso de diálogo, identificando otros aspectos de cómo la cultura y el cristianismo se relacionan. Y gracias otra vez, doctor Canale, gracias a ustedes, gracias por estar con nosotros. Los esperamos en otra edición de Diálogo Abierto.